armada en dos direcciones de 6 por 8 y otra armada en una dirección de 3 metros por 4 metros. ¿Ya? Entonces hay que cargar. Nosotros necesitamos cargar a cada una de las columnas y bajar con esa normal hasta el nivel de fundación, para luego de ahí analizar la fundación. Entonces necesitamos esa normal. Esta normal es un producto de un resultado de una carga P y una carga G. Cuando nosotros hacemos el diseño de la fundación, analizamos el área de la fundación a partir de las cargas de servicio, pero diseñamos la fundación mayorando las cargas de servicio. ¿No es cierto? Eso hicieron con el auxiliar, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera nosotros necesitamos llegar a la fundación con la carga G y la carga P separaditas, porque si llegamos con la carga Q vamos a tropezar en el diseño, en un error, digamos. ¿Ya? Que mejor si lo evitamos. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a cargar, lo normal sería, por ejemplo, cargar esta viga. Si yo voy a analizar la viga A, vamos a analizar, a ver, vamos a ponerle los valores aquí. Esta va a ser la viga A, la viga B, y esta va a ser la viga C. Y hacia el otro lado, la 1, la 2 y la 3. El 1, el 2, el 3, A, B, C. Entonces, si nosotros analizamos la viga A, analizamos la viga A, ¿qué vamos a tener? Una viga con 3 apoyos, cargada con esta influencia de esta losa, que sería, bueno, si la cargamos correctamente esta, lo primero que vamos a tener es la carga G, ¿no? La carga G de viga. Esta sería la carga G de la viga. Ahora tenemos la carga G de la losa, que va a ser la influencia de toda esta parte. Toda esa parte. Entonces va a ser una carga rectangular hasta ahí. Esa es la carga G de la losa 1. Vamos a llamarle a esta losa 1. Esta va a ser la losa 2. Esta va a ser la losa 3. Y esta va a ser la losa 4. G de losa 1. Ahora el G de losa 2. ¿Cómo sería el G de losa 2? Su área de influencia. Triangular. Esta va a ser triangular porque el trapecio se va para el otro lado. Esa es su distribución de una carga de una losa armada en dos direcciones. Como esto es 8, entonces aquí me va a quedar un triángulo y allá me quedará trapecio. Cuando cargue la viga 3, voy a cargar un trapecio. Ahora estoy cargando la viga A, por lo tanto es un triángulo. Entonces aquí voy a tener una carga triangular y este va a ser producto de la carga G de la losa 2. Además de eso, yo tengo acá una carga P de la losa 1 y acá tengo una carga P de la losa 2, que obviamente va a ser exactamente de la misma forma que la carga muerta de la losa 2. ¿Ok? ¿Qué carga más tengo?
Carga de la viga, carga de la losa 1, losa 2. No tengo más carga. Calculo eso, hallo las reacciones y después multiplico si es planta tipo. Puede ser un edificio de 10 pisos. Este es un solo piso. Si es planta tipo, este sería el análisis por 10 a cada una de las reacciones, si son 10 plantas tipo. Puede ser que sea un edificio de 20 pisos, 10 plantas tipo de un diseño, y las otras 6 plantas de otro diseño. Tendría que analizar cómo quedaron sus cargas en el otro diseño, y de repente otras 4 con otro diseño. Entonces agrupo yo cada grupo de pisos que son igualitos y hago mi esquema de carga así, ¿no? Y luego voy sumando las normales. Entonces, si yo tengo 10 pisos con este esquema, calculo las reacciones, multiplico por 10. Si tengo otro esquema, analizo el otro esquema, calculo sus reacciones y multiplico por 2, por 3, por el número de pisos que sean igualitos. Y después sumo cada grupito, lo voy sumando hasta llegar a tener la normal en esta columna. Total. Para G y para P. Es mejor hacerlo por separado. ¿Vale? Porque llegado al momento del diseño de la zapata, necesito hacer el análisis del área, lo hago con las cargas de servicio. Y el diseño a flexión lo hago con las cargas últimas. O sea que necesito las dos ecuaciones, tenerlas separadas. ¿Ok? Claro, es diferente cuando te dan un examen y te dicen tenés la normal y tu normal vale 20 toneladas y calcular la fundación. En los exámenes a veces ocurre eso. Nos dan directamente un valor Q, en teoría. Este correspondería al valor Q, entre comillas. Entonces uno diseña con ese Q tanto el área como el diseño a flexión, con ese mismo valor. Pero resulta de que en la ACI establece de que se debe diseñar con las cargas de servicio el área. Y cuando hacemos el diseño a flexión se debe diseñar con las cargas mayoradas. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, no sé cómo lo tomará ahorita tipo el examen, por ejemplo, pero antes nos daba él directamente una carga y diseñar la fundación. Eso es fácil. Lo complicado está acá. Acá es a nosotros cuando seamos ingenieros y lleguemos a no nos van a dar nos van a dar el plan, nos van a decir calcule su fundación. Y hay que empezar de acá. Agrupar, calcular sus normales de cada grupo, sumar y encontrar la normal para esa zapata que voy a diseñar. ¿Ok? Entonces hay dos formas de hacer, o deben haber más. Yo conozco dos. La una es hacer como estamos haciendo acá y calcular las reacciones grupo por grupo, columna por columna, hasta tener la normal GP, GP, GP total de cada una de las columnas. Una vez que tengo eso, recién procedo a determinar el área de cada una de ellas para ver si se solapan o no se solapan, para ir analizando cómo la voy a diseñar. La diseñaré como aislada o la diseñaré como combinada con viga de equilibrio. ¿Ya? Ese es un procedimiento que ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? O conocen este procedimiento de isostática. Es simplemente ver cómo están nuestras losas, el aporte de la losa, a dónde va, cómo es la contribución, armarlo el esquema y calcular reacción. Eso no es ningún misterio, es largo, sí. Y así analizamos viga por viga. Esta es la viga A, después analizamos la viga B, hacemos el esquema de la viga B. En este caso la viga B sería una simplemente apoyada con su longitud de 4 metros, y ahí cargamos. Tenemos su carga G de la viga B, tenemos la carga G de la losa 1, que también es rectangular, G de la losa 1, tenemos la carga P de la losa 1. Entonces, ya ese sería mi esquema de la viga B y debo de analizar. Aquí hay una viga más. La viga B.
esta viga le vamos a llamar viga no hay trapecio. A1. Que se muere ahí, digamos. Está en la viga P. Esa es la viga A1, un eje inclinado oblicuo. Entonces, ese sería el esquema de la viga B, y luego hacemos el esquema de la viga A1. Tenemos una viga A1 simplemente apoyada con una longitud de 5 metros, porque sus catetos son 3 y 4. Entonces la hipotenusa va a ser 5, ¿no ves? Sí. Tenemos la carga G de esa viga, G de la viga A1. Tenemos la carga G de la losa. ¿Cómo sería la carga G de la losa? ¿Ah? ¿Un triángulo? Sí, un triángulo. Porque el aporte de esta losa va a ser así, ¿no? El aporte va a ser, aquí parte en 0, trazo una recta, si quieren, una vigueta acá, la mitad de la vigueta aporta para allá y la otra mitad aporta para acá. La última vigueta de acá va a aportar la mitad para allá y la mitad para allá. Por lo tanto, la línea de aporte, la línea de separación de aporte va a ser esa de ahí, de tal forma que todo esto que está achurado va a aportar a la viga A1. ¿No es cierto? Sí. Así va a ser. Por lo tanto, aquí, a este lado, tengo 0 y al otro lado Eso va a ser medio. tengo una carga de aporte, carga P de la losa 3. Carga P de la losa 3. Ah, está mal, ¿no? Esta es la viga, ¿no? Pero es lo mismo. Tenemos 0 allá y acá tenemos una altura. Y luego voy a tener otra Triángulo. que va a ser la carga G de la losa 3. Párese aquí, véngase acá. Es que de acá se ve como que este punto viniera acá. Pero si usted se para de acá, va a ver que este punto viene acá. Es cuestión de dónde se para. Lo que pasa es que esta vigueta carga pues aquí y carga aquí. No se está apoyando aquí la vigueta y aquí, no está recta. Entonces si usted divide, ¿dónde apoya acá? ¿Dónde apoya el otro punto? Acá. La mitad aporta acá y la mitad aporta allá. No se deje confundir con la imagen. ¿Ya? Cada vigueta tiene su aporte. Son verticales las cargas, ¿verdad? Las losas son verticales. ¿Ok? Entonces nuestro esquema sería así, en ese caso. En la B faltaría entonces, ¿no? El aporte de la P. Perdón, en la viga B. Sí, tiene razón. Aquí nos falta el aporte de la losa 3. Nos falta el aporte de la losa 3. Tanto el aporte de G como el aporte de P. Aquí tenemos el aporte de G de la losa 3 y tenemos el aporte de P de la losa 3. ¿Qué números son? Pero triangular sería. ¿Qué números son? 29. ¿9? 29. 29. Y es triangular, tiene razón. Y es triangular acá. Ambas son triangulares. Tanto la losa, la carga viva como la carga muerta. Entonces esta de acá viene así y la otra también. Parte en 0 y vaya. Vale. Y los valores, bueno, tendrían que estar al otro lado, ¿verdad? El G y el P. Este sería el G de la losa 3 y este sería el P de la losa 3. Triangulares las dos. Tiene razón. ¿Ok?
¿Qué más? La viga esta, cuando analicemos la viga 2, fíjense que tenemos una carga puntual que aporta la viga C al medio, casi al medio, o al medio. No hay esa referencia de distancia, pero la podemos poner 8, ahí, y 5. le vamos a decir que sea 1.5. Pero se puede, sacar. 3, hasta aquí es 3, 8, 5. 6, 2, ¿no? 2 queda. 2, 3, 1 nomás. Aquí sería, ¿no? Esto sería 2. Esto es 3. Si esto es 8, esto tendría que ser 5, ¿no? Y esto está en 3. El dibujo está mal. Esto es baja más. Hay que tener en cuenta eso ya. Baja más. A no ser que le bajemos la distancia aquí. Si nosotros tenemos 3 aquí para que esto esté en 4 y esto sea 1, sería 4 nomás. Va a quedar muy chica ya. Pero póngale Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle póngale 5 directamente. a esta le vamos a aumentar y le vamos a poner 6. Si esto vale 6 metros, esto vale 3 y 3 sería 6, 8 le vamos a poner. 8 metros. Si esto vale 8, aquí tengo 3 y aquí tengo 5, aquí me quedaría 3, ¿no? Así sería. Ahora cuadra. Si esto vale 3 y esto vale 8, entonces esto vale 5 y como esto vale 8, aquí queda 3. Entonces la luz de la 1 varía, ¿no? Aquí sería 5. ¿Perdón? La luz de la viga 1 varía, ¿no? De la viga 1, esta distancia. No, la luz de la A1 del apoyo B a Porque- esta de porque acá, la sí, aumentamos. esta va a variar. Esta va a variar, ya no va a ser 5. Esta tiene que cambiar. Esta va a ser otra longitud. Hay que calcular 4 y 8. Con esos catetos, ¿cuánto me da esto? Eh, 8,9. 8,9. Entonces aquí sería 8,9. 8,9 metros su longitud. Esa sería la A1. Y así tendríamos que ir haciendo situación por situación. La A, la A1, la B, después la viga 1, la viga 2, la viga 3 y todas ellas sumarlas después. Tratando de identificar, también podríamos, hay que tener bien en la memoria, por ejemplo, esta es la columna 1, esta es la columna 2, la ubicación de la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6 y la columna 7. Entonces yo aquí le voy a poner columna 1 para saber con cuál otra columna 1 se va a sumar, si es que corresponde. En alguna situación van a ver, ¿no es cierto? Columna 2, columna 3. En la viga B, la columna 4 y la columna 5. Entonces esta es la columna 4 y esta es la columna 5. En la viga A1 es la columna 4 y la columna 7. Esta es la columna 4 y esta es la columna 7. Entonces, por ejemplo, esta reacción con esta reacción tiene que sumarse para ir determinando la normal de ese piso para esa columna. Y así continuamos. Esta es la A1, después tenemos la C, la viga C. La viga C tiene dos apoyos. Acá fíjense que no tenemos columna. Acá hay un punto que tendríamos que bautizarlo. Habría que llamarle algo a este punto. Sería interesante llamarle. Le podemos llamar C'. Le vamos a llamar C'. Ese es el punto C'. Y entonces aquí yo voy a tener el apoyo. Y acá voy a mostrar el C' y acá voy a mostrar el C'.
C6. C'6. Longitud 6 metros. Longitud 6 metros. Y ahí analizamos la carga muerta de viga, el G de la viga C, el G de la losa, que va a ser triangular de este tipo. Aquí va a estar el G de la losa 2. Y de ahí tenemos el P de la losa 2. Entonces ya yo sé que esa reacción va a entrar en la viga 2. Cuando yo analice la viga 2, no me tengo que olvidar de la reacción C, que entra como carga de acción a esa viga, que va a aportar esa acción a las columnas, va a aumentar, ¿no es cierto? Si me olvido de esa carga puntual, estamos listos. Nos vemos en 100 de semestre. Y después continuamos con la viga 1 entonces. La viga 1. ¿Cómo sería la viga 1? Una viga simplemente apoyada con una longitud de 3 metros, con una carga G de viga 1. Acá, el aporte de la losa en la viga 1, ¿cómo sería? Rectangular, triangular, trapezoidal. El aporte de la losa 2, de la losa 1 en la viga 1. Esta es la viga 1. Esta es la viga 1, tiene 3 metros y la losa, ¿cómo aporta? No aporta, ¿no? La losa 1 no aporta a la viga 1. Entonces queda así como está. Con su peso propio nomás es su aporte a la columna 1 y 4. Entonces aquí está la columna 1 y aquí está la columna 4. Entonces el esquema de losa, de viga, sería ahí nomás, termina ahí, ingeniero. Una pregunta, pero si tiene vigas al borde, ¿no tendría que hacer en 2 direcciones la losa? ¿Al tener las vigas en 2 direcciones al borde? No, sí. No necesariamente. No necesariamente. Es decir, esta viga, ¿cuál es el aporte de esta viga? Es el arriostramiento estructural del nodo en la columna. Porque en esta dirección está arriostrada, por decir esta columna, pero en esta otra no. Si no le pongo la viga, voy a tener una columna larga, no sé de cuántos pisos, sin arriostramiento. Y ahí va a fallar. Entonces necesitamos arriostrar las columnas y la única forma es con viga. ¿Me entienden, no? Porque si no va a pandear en esa dirección. Ese es su aporte de esta viga. ¿Ya? En este caso. Y no necesariamente si tiene viga la armo en 2 direcciones. No. No necesariamente. El razonamiento de armar en 2 direcciones es cuando yo tengo luces largas. Si es casetonada. Te traigo a ver. Si es casetonada. Yo me estoy enfocando en que este es un casetón. Que son de 6 por 8, de 8 por 6, entonces es un casetón. No va a ser llena, como alguien trató de resolverlo esa llena en el examen. Ese está aplazado, ¿no? En el primer parcial, porque en el segundo va a sacar 100, ¿no? ¿Quién es? A ver, levante su mano, ¿quién fue? ¿Usted fue? Va a sacar 100 entonces en el segundo, porque si no, no vemos lo que sale. Entonces no se puede armar como losa llena, luces incluso máximo 5 metros, sería ya mucho 5 metros para armar losa llena. Tiene que ser casetón. Y normalmente si tenés 6 metros ya ni siquiera te imaginás como llena, ya directo de casetón. Si la vas a armar en 2 direcciones. Porque también hay situaciones donde uno decide, particularmente si yo tengo esta losa, yo puedo decidir armar en una dirección, ¿no? Porque tiene 6 metros. Todavía estoy dentro. Hasta 8 metros la puedo armar en una dirección. Si yo la puedo decidir armar en esta dirección y punto. ¿Vale? Pues el criterio ya, la responsabilidad que asume uno.
por diferentes situaciones, de mercado, de constructivas, de encofrados, que demás cosas. De repente yo digo, no, Cacetones me voy a complicar, estoy en un pueblo que no voy a pillar muchas cosas, no le mando en una dirección y resolvemos el problema. ¿No es cierto? Ok, seguimos con la viga 2. ¿Cómo sería la viga 2? 3 apoyos. Entonces tenemos la viga 2, es una viga que tiene 3 apoyos. Tiene 3 apoyos. Está el apoyo columna 2, columna 5 y columna 7. Entonces aquí decimos columna 2, columna 5, columna 7. ¿Qué tiene esa viga? Su peso propio. El G de la viga 2. ¿Qué más tiene esa viga? El aporte de losa. A este lado no tiene aporte de losa, pero sí tiene un aporte de losa de este lado. A 3 metros de este punto, a ver, esta longitud mide 8 y la otra longitud mide 3, ¿no? 3. Entonces en estos 8 a 3 metros aproximadamente de aquí, a 3 metros yo tengo un apoyo, tengo una carga aquí que viene a ser el apoyo de la C1. Entonces yo tengo la carga G de C1 prima, C prima mejor dicho, de C prima, y tengo el P ¿La B? de C Esa es prima. columna B. O sea que fíjense C5. ustedes que cuando calculen la Empieza a reacción, acá también necesitamos tener separados el G y el P. Usted analiza con carga G y calcula reacciones. Después analiza con carga P y calcula otra vez reacciones. Tiene que calcular 2 veces cada una de las vigas. Entonces, en todos los casos, en este caso analizo con las cargas G, solo con carga G, y encuentro las reacciones. Y después analizo solo con carga P y encuentro sus reacciones. Cuando analizo con carga P, me olvido de la carga del peso propio de la viga. Yo necesito hallar la reacción debido solamente a P. ¿Se entiende? Como si no existiera viga, como si existiera solo carga. Cuidado que estén duplicando, ¿no?, la carga del peso propio de la viga. Entonces aquí yo voy a analizar eso. G de la reacción C' y P de la reacción C'. Y además de eso, tengo yo la carga trapezoidal de la losa. Entonces, ¿cuánto es esta distancia de acá? ¿Cuánto es esa distancia? Como es 45 grados, esto tiene que ser 3 metros. Entonces, si eso es 3 metros, yo de acá tengo que marcar los 3 metros. ¿A dónde va a quedar? Básicamente va a quedar aquí, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poquito más Chico. racional. Y básicamente la losa va a estar así. Tengo una carga G de losa que va hasta ahí, jala los 3 metros hasta aquí y va así, y de aquí vuelve a bajar. Y esta distancia también es 3 metros. Esa distancia también es 3 metros. Como este apoyo sabemos nosotros que está aquí a 3 metros, entonces ya no necesito, o si quieren le ponen también Por allá, pues la de servicio y la 3 metros. Y este sería el apoyo C2, ¿no? Así daría, C2, C5, C7, un poquito más como que a escala, digamos. Y nos falta la carga, esta sería la carga G, esta sería la carga G debido a la losa 2. Sí. Y de ahí tenemos la carga P debido a la losa 2. Esta sería la carga P debido a la losa 2.
Con ese esquema calculo las reacciones debido a G y con el mismo esquema, olvidándome de la G, calculo debido a P. Separado. Y voy a ir obteniendo reacciones entonces acá. O sea que aquí voy a tener el C sub 2 debido a G y voy a tener el C sub 2 debido a P. Y esa la tengo que mantener hasta que necesita abajo. la carga viva y la carga muerta. ¿Ok? Nos falta la viga 3 Sí, y con eso terminamos, ¿no? Entonces la viga 3, necesita la constante larga. una viga simplemente apoyada con una distancia de 8 metros. Largo. Tenemos su carga G de la viga Entonces, lo va a tener aquí. 3. Tenemos la carga de la losa, De coco. la carga G trapezoidal. Esta es la carga G de la viga de la losa 2. Y las distancias son 3 metros, ¿no? Entonces esta distancia de aquí a aquí es 3 metros. Y esta distancia de aquí a aquí es 3 metros. Y tenemos la carga P de la losa 2, también a 3 metros y 3 metros ahí. Y con eso calculamos las reacciones. ¿Hay alguna cosa que está faltando? Todos esos serían los esquemas y empezamos a calcular, a resolver las vigas y calcular las reacciones. Ese es un procedimiento, ya ese es una forma de hacerlo. La otra forma se llama por influencia de área o por área de influencia. Es un método por área de influencia. Que esa es la que van a usar ustedes en el examen, porque si se ponen a hacer esto, van a sacar 0, porque van a llegar aquí, se acabó el tiempo y no han resuelto las fundaciones. Lo que queremos es que resuelvan las fundaciones, pero empezando desde allá. ¿Ok? Entonces, el método por áreas de influencia consiste en identificar bien cuáles son las áreas de aporte para cada una de las columnas. Las áreas de aporte para cada una de las columnas. Ahí cambia la cosa. Ya no vamos a distribuir aporte. Estos son aportes de losa. No es área de aporte para columnas. Nosotros vamos a graficar ahorita el área de aporte a las columnas, que es otra cosa. Esta es área de aporte de losa a la viga. Nosotros vamos ahorita a dibujar área de aporte a la columna, no a la viga. ¿Ok? Cuando sáquenle foto lo voy a borrar. Vamos a trabajar sobre el mismo gráfico. Vamos a trabajar sobre el mismo gráfico. Una buena foto y lo manda al grupo. Entonces a veces en el examen, por ejemplo, de mesa, me llegan estudiantes que han pasado con Tito, que pasaron con el ingeniero Tito. Y yo les pongo la pregunta y de verdad no llegan ni a terminar de calcular las reacciones. Porque tienen que calcularlas y no hacen pues diseño de zapatas. Y ahí se aplazan, se vuelven a aplazar. Ese es el problema. Entonces el método de área de aporte es el que realmente usamos en obra nosotros. Esto no usamos. Imagínate, hasta hacer eso ya pasa el día. Hace rato hay que hacer el tema de las áreas de aporte. Entonces, vamos a identificar el aporte de a cada columna. En cada parte, el aporte a cada columna.
así, la otra está armada en dos direcciones. Ya. Un procedimiento simple. Identifico de una columna a la siguiente columna en la misma línea de acción la mitad. Marco la mitad en esa dirección. En todas las direcciones debo hacer el mismo análisis. En otra dirección, sobre esta viga, columna, ¿dónde está el siguiente apoyo? Siguiente columna, acá, en esa dirección. Entonces marco la mitad. Hay otra dirección más para esta columna. Entonces esta de acá, marco la mitad. He marcado la mitad de cada dirección y las voy a intersectar. Las perpendiculares de cada línea de análisis. Esa es la perpendicular a esa línea. Esta es la perpendicular a esta otra línea. Y esta es la perpendicular a esta otra línea. Donde se intersecten, ahí tendrían que estar. Entonces nosotros vamos a ir marcando o unimos la... A ver, espera. Sí. Ahí tendríamos que ir marcando el aporte. Entonces esta, en esta, va a aportar a esa columna. Esa va a aportar ahí. En este caso, tendría que yo marcar la intersección aquí. Ahí tendría que marcar. Pero no me da, se sale del plano, ¿no es cierto? Cuando tenga esa situación, podría tomar la decisión de marcar de aquí a donde intersecta el último punto de la viga. Ahí. Y marco esa marca. Entonces, consiste en analizar esta área de aporte para esa columna. Ese es el área de aporte a esta columna. Para la otra columna lo mismo, marco la mitad en la viga, la mitad, y ahí tendría el área de aporte para esa columna. Para la otra columna lo mismo, marcamos la mitad, donde quede la mitad de 6, marco la mitad aquí, trazo las rectas perpendiculares y donde se intersecten sería su área de aporte. Este tendría que haberlo hecho con otro color, ¿no? Sería su área de aporte de esta otra columna. Ese es el área de aporte para esa columna. Lo mismo acá. Tengo que marcar la mitad de estos 8. Sería 4, por acá más o menos. Por acá más o menos. Un poquito más abajo de este 3. Y este trazo lo hacemos así a este punto. A ese punto. Entonces esta va a quedar como un área de aporte para esta columna así. Acá marcamos lo mismo, la mitad de estos 8 a la mitad, 4, y vamos uniendo los puntos. ¿Ok? Entonces este es 3, el 3 va a tirar para allá. Y el área de aporte de esta va a ser este. Fíjense que la columna que está ahí, que estamos marcando ahorita, es la de mayor área de aporte. Entonces, si se tratara de diseñar solamente la más solicitada, con este método se identifica, si lo hacemos a escala especialmente, claramente cuál es la más solicitada, la que tiene mayor área de aporte. ¿Ok? Y después nos queda lo demás, que sería esta.
Esto no está a escala. Ustedes haciéndolo a escala lo van a apreciar mucho mejor. Y esa línea va a quedar bien marcada porque esto es solo 3 y esto es 4. Y aquí tendríamos el otro área. 3, 5. Ya pasa. Entonces conviene que en el examen se traigan una reglita, se armen una escala y dibujen a escala su dibujo. Tómense el tiempo de hacerlo a escala y mejor si se traen 2 o 3 colorcitos, lo marcan y de ahí eso se le va a grabar en la cabeza. Difícil que se equivoquen de ahí para adelante, porque eso es lo más importante. Se equivocan en esto y aunque resuelvan y terminen todo, ya está mal. Si le mandaste a esta columna 10 toneladas y en realidad eran 15, están perdidos. ¿No ves? O sea que acá es lo más importante, en las áreas de apoyo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos, digamos? Ahora usted cuando analice columna 1, 2, 3, esta es la columna 4. Cuando analice, por ejemplo, la columna 4, cuando yo haga el análisis de la columna 4, entonces acá en este procedimiento que estamos ahorita viendo, analizamos directamente las normales a las columnas. En el anterior analizábamos a la viga, el aporte a las vigas, y de ahí calculábamos a la columna. Aquí analizamos directamente a la columna. Entonces yo cuando analice... En la columna 2, para la losa que está a la derecha, usted usó la misma distancia de la losa 1, ¿no? No. Esta mitad. 3. En este otro caso era... ¿Cuánto era este otro? Esta distancia, ¿cuánto era? 4. Entonces aquí analicé 2. Para la columna 2, esta distancia es 2 metros. A este lado y a este lado es 3 metros. ¿Y la distancia vertical es 3 nomás? Ah, claro, en este caso la columna esta está en la misma línea, entonces esta distancia sería 1.5. Pero de la otra sería 4, de la losa 2. La losa 2 que aporta esa columna. Aquí no. Ajá, aquí sería 4 porque la mitad sería, de esa losa sería 4, de la vertical. No, No sé. no, acá sí. Ahí sí. Acá sí, acá es 4. Acá es 4 y por eso le decía, esta le va a tirar una diagonal. Esta, cuando lo hagan bien bonito a escala, se va a notar esta diagonal aquí. A este lado sí es 4. No podemos bajar estos 4. A este lado sí 4. ¿Ya? Porque esta también tiene usted una columna de aporte aquí, ¿no? Entonces hay que ver también el aporte de esta columna. Hay que ver. Entonces lo que usted hace es básicamente identificar en la línea esta, en la columna, la ubica, la quiero analizar esta, entonces en la mitad entre esta y esta traza una perpendicular. En la mitad entre esta y esta traza una perpendicular. En la mitad entre esta y esta traza una perpendicular. Y ahí define usted el área de aporte. De la columna 5. Claro, hay que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, esta de acá sería 1.5, 8 menos 1.5. Desde aquí hasta aquí. Esta distancia de aquí hasta aquí. Esta distancia de aquí hasta aquí también, la mitad, 3. Y así va calculando todas las distancias para el área de aporte. ¿Ok? Una vez que tenemos definido ya el esquemita gráfico, lo que tendríamos que hacer es hallar el área de aporte para cada columna. Entonces podríamos llamarle, si quieren, área de aporte para la columna 1. Esta otra sería el área de aporte para la columna 2. Esta de acá sería el área de aporte para la columna 3.
Esta sería el área de aporte para la columna 4. Esta de acá sería el área de aporte para la columna 5. Esta de acá sería el área de aporte para la columna 6. Y esta de acá sería el área de aporte para la columna 7. Entonces usted va a calcular esas áreas. Usted va a tener el área 1, área 2, todas las áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 y área 7. Las tiene identificadas las áreas y las calcula. Luego usted tiene la carga por metro cuadrado de losa en general. Entonces, nosotros vamos a tener en el esquema, en los datos del problema, me van a decir la carga P para la losa 1 es de, me van a dar el dato, digamos de 150 kilos por metro cuadrado. La carga P para la losa 2 es de, me van a dar también el dato, 200 kilos por metro cuadrado. La carga P para la losa 3 es de, no sé, de repente lo mismo o de repente cambia, ¿no? 250 kilos por metro cuadrado, dependiendo del ambiente. El uno es dormitorio, el otro es gimnasio, el otro es salón de eventos, no sé, pues, y ahí van a cambiar las cargas. Puede ser que no cambien y que todas sean igualitas. 150 todos, listo. La cosa es que yo tengo las cargas P, he definido como calculista las cargas P para todo el proyecto. ¿Se entiende? ¿Ok? Ahora, se supone que para llegar a calcular, analizar fundaciones, yo ya tengo diseñadas las vigas, yo ya tengo diseñadas las losas también. No puedo diseñar fundaciones si no diseño losas y vigas, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé cuáles son las características de la losa 1, cuáles son las características de la losa 2, de la losa 3. Ya conocemos eso. Esta era la losa 1, esta era la losa 2 y esta era la losa 3. Ya conocemos las características. Esta losa 3 está armada en dos direcciones, en una dirección, perdón. Esta en una dirección y esta está armada en dos direcciones. Sabemos eso. Como yo ya sé, ya tengo resuelto el problema de la losa 1, yo conozco cuáles son las dimensiones de esa losa, yo ya sé cuáles son las dimensiones de esa losa, de la losa 1, ¿cierto? Y ya la he diseñado, no sé si la hemos hecho nervurada o la hemos hecho llena de repente, no sé, pero ya tengo yo el espesor total. Ya tengo el espesor de piso, de contrapiso, el espesor, todos los espesores los tengo resueltos. O sea, en otras palabras, yo tengo el G de la losa 1, dato. El G de todas las losas es dato. Cuando yo he diseñado la encasetonada, he definido la separación de nervios, he definido todo. Entonces yo sé cuánto vale su G de la losa, ¿no es cierto? ¿Estamos claros, no? Entonces yo conozco el G de la losa 1, conozco el G de la losa 2, esto es dato, el G de la losa 2 es dato y el G de la losa 3 es dato. Los P son datos. También es dato porque ya yo he calculado las vigas, ya están definidas las vigas. Ya la viga, ya sabemos que esta viga vale 20 por 40, esta otra también 20 por 40, ya está el dato. Esta otra me salió que es 25 por 60 y esta de acá me salió que es 30 por 70. Entonces son datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es, si yo decido analizar la columna 4, tengo que ver esta situación. ¿Cuántos metros de viga tengo en el área de aporte de la losa de la columna 4? Y las vigas que yo tengo son estas que estoy remarcando. No hay más vigas. Entonces yo tengo esta viga, este pedazo de viga y este pedazo de viga.
Entonces acá tengo 1.5 metros de viga, acá tengo 2 metros de viga, y acá tengo, ¿cuánto es? 4.45 metros, si conozco esos metros. ¿Ya? Como yo sé que esta es de 20 por 40, que esta también es de 20 por 40, y que esta también es de 20 por 40, si fuera así, entonces tengo yo los datos, yo puedo calcular la carga de viga que soporta esta columna. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo en la columna? Peso propio de las vigas que llegan a la columna. Peso propio de las losas que llegan a la columna, que sería el aporte. Tengo el peso propio de la columna. Esas tres cargas muertas las tengo que analizar en la columna 4. Entonces, en la columna 4, ¿yo qué debo analizar? Peso propio de la columna 4. Tengo que analizar peso propio de la viga, de las vigas que llegan a la columna 4. Y tengo que analizar el peso propio de la losa, de las losas, si es que son más de una losa. En este caso son dos losas, losa 1 y losa 3. Y por otro lado, para este me va a dar la carga muerta de la columna 4 y la carga viva de la columna 4, para hallar la carga P de la columna 4. Yo que tengo ahí, tengo la carga P de la losa, de las losas, y nada más las cargas P de todas las losas, en este caso de la losa 1 y de la losa 3, sería de la losa 1 y de la losa 3. Eso sería. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, yo necesito el peso propio de la columna 4. Estas tres cosas tengo que analizar y por separado. Este con este se pueden sumar. El G que llega a la columna 4 con el peso propio de la columna 4 se pueden sumar porque son cargas muertas. Pero el P va solo. Y abajo ya, si yo lo quiero componer, va a ser 1.6 de P más 1.2 de G. El peso propio de la columna 4 son 2 veces. Ah, perdón, sí tiene razón. Acá ya está ya el peso propio como carga G. Sí, tiene razón. Es que lo estaba queriendo enfocar de que son tres situaciones: losa, viga, columna. Porque se olvidan en el examen del peso de la columna. Me lo calculan sin el peso de la columna. Por eso quería que agarren tres en la cabeza: losa, viga, columna. No se olviden del peso propio de la columna. Tiene que entrar. Y se olvidan en el examen. Por eso lo estaba separando aquí, pero aquí ya lo puse. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Esto tiene que ir sí o sí en las cargas G, el peso propio de la columna. ¿Ok? Ahora bien, entonces, como yo tengo ya el P de la losa 1 y tengo el G de la losa 1, lo único que yo hago para calcular, por ejemplo, la carga, para calcular el peso, la carga G, digamos, lo único que yo hago para calcular la carga G en la columna 4 va a ser igual. Y sumo peso propio de la columna 4. ¿Cómo calculo el peso propio de la columna 4? Yo tengo mi edificio definido, donde usted tiene su viga acá y su viga acá. Vamos a suponer que es hasta ahí. A mí me van a dar de datos, el arquitecto me va a decir, esta altura me va a dar de datos, me va a decir esto es 2.8 metros. De aquí a aquí es 2.8 metros. Y yo he diseñado, y de aquí a aquí también va a ser 2.8 metros. Y le vamos a poner una viguita más aquí abajo. Y hemos diseñado nosotros como calculistas, hemos diseñado de que esta viga es, qué sé yo, de 30, de 0.30. Hemos diseñado que es de 0.30, hemos diseñado que es de 0.30.
Esta sería una situación. Pueden cambiar, puede ser 0.40 al un lado, al otro lado 0.30. ¿No ves? Puede cambiar. Pero entonces, usted tiene que cargar, va a tener dos opciones para cargar. Una opción, que es la que yo les recomiendo, es agarrar la longitud de viga en planta hasta el eje de la columna. Agarrar la longitud completa de la viga hasta el eje de la columna. Lo que pasa es que si usted agarra la longitud de la viga hasta el eje de la columna, ese alto de viga de hormigón ya lo está considerando en la viga, ya no lo puede meter a la columna. Entonces, si yo agarro hasta el eje, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando esta viga, estoy considerando su peso propio básicamente así, de toda la viga, y la otra que va para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estoy agarrando el hormigón, este pedazo. Entonces yo voy a solamente sumar estas longitudes, esta más esta, cuando en planta agarre la longitud de la viga hasta el eje de la columna. Si en planta yo agarro solamente la longitud de la viga hasta el ras de la columna, solo hasta el ras, no entro a la columna, ahí sí agarro la columna completita, 20 metros. También es otra opción. Entonces usted decide eso cuando esté haciendo su examen. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, acá podemos agarrar la longitud de esta viga. Por ejemplo, esta viga es la viga B. Si yo tengo longitud de la viga B, esta va a ser longitud de la viga 1 y esta va a ser longitud de la viga A1. Ok. Entonces me vengo acá, peso propio de la columna, voy a considerar la situación que voy a analizar ahorita, va a ser esto, donde yo agarro la columna y le meto toda. Eso es columna. Por lo tanto, las vigas las cortamos ahí. Entonces, peso propio de la columna. ¿Cómo voy a calcular el peso propio de la columna? Peso específico de la columna, del hormigón, peso específico del hormigón armado, multiplicado por el lado A de la columna, por el lado B de la columna, y multiplicado por la altura de la columna. ¿Cuál es la altura de la columna? De acá, de aquí hasta ahí. Esa es la altura de la columna. El cuello de la zapata hasta arriba. ¿Se entiende? Clarísimo el peso propio de la columna. Ok, si ya tengo el peso propio de la columna, a eso le voy a sumar el peso propio de las vigas. ¿Qué tengo en el peso propio de la viga? Tengo la longitud de la viga 1, que va a ser, ¿cuánto es la longitud de la viga 1? 1,5 menos, dependiendo de mi columna. ¿De cuánto es mi columna? Todas las columnas de 30 por 30 en este caso. ¿Oíste? Entonces, si es de 30 por 30 es 1.5 menos 0.15. ¿Cuánto es la longitud de esta viga? 1.35, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, ¿Se entiende o no? Sí, sí. Ya está perdido. ¿Están siguiendo? ¿La longitud de la viga 1 es 1.35, sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? 1.35. Allá el de lente, el morenito, ¿está bien? Usted. Good. Bien. Eso es, 1.35. Más, lo vamos a poner entre paréntesis, la longitud de la viga B. La longitud de la viga B. ¿Cuánto es la longitud de la viga B? ¿Cuánto es? 1.85. 1.85 dice su compañero. ¿Qué dicen los demás? La longitud de la viga B, ¿cuánto es? ¿Está bien? Ya. Más la longitud de la viga A1. De la viga A-1. ¿Cuánto es la longitud de la viga A-1? Si esto es 4.45, ¿cuánto sería? 0.15 al cuadrado más 0.15 al cuadrado, raíz cuadrada,
y eso restado a 4.45. Porque tienen que hallar la hipotenusa en ese caso. 4.03 metros es la longitud de la viga A. Entonces ya tengo las longitudes. A todas esas longitudes las tengo que multiplicar por el peso específico del hormigón armado y por la sección transversal. Esto es si todas las vigas son iguales. 4.24 dice Che. Entonces aquí va a ser, como las vigas son de 20 por 40, entonces va a ser por 0.20 por 0.4. Ojo aquí, si las vigas son diferentes sección, ya no pueden factorizar como está aquí. Cada longitud va con su sección. Cada longitud va con su sección. Lo único que podría factorizar es el peso específico del hormigón. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿se dan cuenta? Allá atrás, ¿se entendió eso? Si la sección transversal de la viga no es la misma para las 3 vigas que le llegan a la columna, usted no puede hacer esto. No puede, ¿no? Cada uno tiene que ser separadito. ¿Ok? Entonces ya, peso propio de la columna, peso propio de las vigas de aporte, y de ahí sumamos el peso propio de la losa o de las losas. Entonces, como yo tengo los valores de las losas, en este caso, esta es la losa 1, tengo el G. No nos olvidemos que este G, después de un análisis, nosotros hemos dicho X kilo por metro cuadrado. A eso llegamos, ¿no? Peso propio del estuco, peso propio de la carpeta de compresión, peso propio de los nervios. Llegamos a un G por metro cuadrado. Así lo tienen que agarrar, no por metro lineal, por metro cuadrado. Agarran ese G por metro cuadrado y lo traen acá. Ese valor X que está en kilo por metro cuadrado, lo multiplicamos por el área. Lo multiplicamos por el área de influencia, que vendría a ser, si es de la losa 1, sería esta área 4. Entonces, este de aquí, correspondiente a la losa 1, lo multiplico por el área 4. Por el área, no por el área 4, por este pedazo. Este área 4 vamos a tener que conseguir este de acá, porque este es de la losa 1. Este es otro. Este es de la losa 3. Si son iguales, claro, adentro, todo. Si la losa 1 y la losa 3 son iguales, entonces agarramos por la losa 4. Pero si son diferentes, yo tengo que separar. Esta es la losa, el área 4 prima, y esta va a ser el área 4 segunda. Y el área 4 sería la suma de las dos. ¿Se entiende? Voy a anticipar. Todavía no, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer así. Entonces aquí va a ser área 4 prima, porque estoy hablando de la losa 1, el área 4 prima. Y eso de ahí lo voy a sumar con el valor Y en kilo por metro cuadrado, que corresponde a la losa 3, creo que es 3, ¿no? Losa 3, y eso lo voy a multiplicar por el área 4 segunda. ¿Se entiende? Por el área 4 segunda. Por el área de aporte de esa losa, ese pedacito de ahí. Y listo. Ya estaría ya la carga G total. Ya tengo el valor de la carga para esa columna. Para la carga P, todo esto me va a servir, solo voy a cambiar, todo esto de acá me va a servir, solo voy a cambiar el valor, ya no va a ser X, porque el X corresponde a G. Aquí solamente voy a poner el valor de P por la misma área, y el valor de P por la misma área, para la carga P. Entonces esa está más fácil, digamos. La carga P de la columna 4, ¿a qué va a ser igual?
al valor P de la losa 1 multiplicado por el área 4', más la carga P de la losa 3 multiplicado por el área 4 segundos. O sea, aquí yo se los he complicado un poquito al cambiarle los tipos de losa, todas esas cositas, entre esta y esta. Podría haber dicho, todas las losas son de tal tipo y son iguales. Si todas las losas son iguales, se hace más fácil aún todavía. ¿Ya? Pero este procedimiento yo les garantizo que es más corto que el otro. Y hay menos posibilidades de equivocarse en este procedimiento, porque interactuamos la parte gráfica con la parte analítica. En el otro es analítico puro, básicamente. Y en el otro, si tenés una viga continua, tenés que agarrar un procedimiento de los 3 momentos, tenés que agarrar el método de Cross, algún método para resolver. Y si tenés varias de esas vigas continuas, tenés que hacer varias veces esos métodos. Y entonces con tantos numeritos es más fácil equivocarse. ¿Ya? Es más largo. Entonces este es más corto. El procedimiento de área de influencia es más corto. Y en obra ustedes van a usar este por naturaleza. En obra, a ver esto, cuánto en ese rato se puede verificar. Más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se llama? Eso si lo hace, si agarra las vigas hasta acá, solamente agarra como longitud de columna la suma de este más este más este, nada más. La fórmula sería la misma, digamos. Peso específico por el área normal, pero solo que la longitud de pedazo. No me gusta mucho eso. Sí. Entonces, mejor si nos acostumbramos a mentalizarnos de que la columna es íntegra y no la podemos tocar, tanto para la armadura como para este análisis. Es mejor. No se olviden que en la armadura la columna no se la toca, los estribos van porque van, la que se interrumpe es la viga. ¿Se dan cuenta? Por la longitud de pandeo de los fierritos que pueden alterarse. Nada más. Ahora voy a tomar la asistencia. No se vayan.